Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, celebrando la memoria de Santa María Reina, una semana después de haber celebrado la solemnidad de la Asunción, y estamos contemplando estos pasajes del capítulo 19 de San Mateo, y desde el día de ayer estamos contemplando el libro de los jueces. Y quisiera brevemente, espero, que nos ubiquemos en este momento de la enseñanza que seguimos en los días de feria y también en los domingos, que a veces uno no toma en cuenta y que es muy importante porque nos ayuda a que comprendamos la vida presente y el sentido que ha abierto Jesucristo a la vida verdadera de todas las criaturas humanas. Y algunas cosas decir. Lo primero es que ha empezado un gran punto de enseñanza el domingo 6 de agosto que celebramos la Transfiguración. Ese pasaje corresponde al capítulo 17, eso lo hemos celebrado el domingo 6 de agosto. Pero los domingos siguientes, el 13 y el 20, y así también ocurrirá en el 27 de agosto, el siguiente domingo, nosotros vamos a ver pasajes, y ya hemos visto pasajes del capítulo 14, 15 y 16. Es decir, los domingos estamos retrocediendo en las lecturas del capítulo del Evangelio según San Mateo, porque les repito, domingo 6, capítulo 17, domingo 13, capítulo 14, domingo 20, capítulo 16, 15, el próximo domingo recién avanzaremos después del capítulo 17.
Y entonces eso tiene un sentido. Se nos quiere llamar la atención del capítulo 14, 15 y 16, para que no se nos pasen sin entender de qué se trata. Y esos 3 capítulos son antesala del capítulo 18, valga la redundancia, que hemos visto la semana pasada. Yo he estado de retiro, no los he podido acompañar, pero supongo que ustedes tienen claro de qué trata el capítulo 18, porque si no, entonces es difícil entender lo que se nos está enseñando en esta semana. Por las caras me da la impresión que no está tan claro. El capítulo 18 de San Mateo es conocido como el discurso eclesial. Ustedes saben que en San Mateo está organizado en discursos y en signos, en milagros y en acciones y algunos dichos del Señor. Pero en esos discursos, que son muy importantes, nos ayudan en la peregrinación. Y entonces el capítulo 18 es el discurso eclesial o comunitario, o podríamos decir también familiar, si quieren ustedes, parroquial. Y empieza ese capítulo 18 con un pasaje que debimos empezar el martes de la semana pasada justamente, pero que se omitió porque celebramos la solemnidad de la Asunción. Y ese pasaje es que los discípulos van discutiendo acerca de quién es el más importante. Y entonces el Señor va a poner un niño en medio de ellos. Es decir, lo que se nos está presentando es el tema de la humildad, de lo pequeño, para poder entender esa dinámica que se presentó en los capítulos 14, 15 y 16, que vivió el pueblo de la primera alianza y que se manifestó también cuando Jesús empieza su vida pública, tanto en Galilea como también en Jerusalén. Es decir, no reconocen al Señor, lo rechazan, lo cuestionan. Y eso explica o nos ayuda a entender por qué nosotros no crecemos en la fe. Porque los que lo rechazan son fariseos, que si tuviéramos que actualizar al presente, diríamos son personas que vienen a misa, que son de grupos parroquiales, que rezan, pero tienen al Señor y no lo reconocen. Y entonces cuando se da esa dinámica, el Señor se aleja. No nos abandona, pero se aleja. Y el Señor se manifiesta a esos grupos que se alejan de otra manera. Y entonces eso lo ha enseñado el Señor capítulo 14, 15 y 16. Si nosotros no lo entendemos, no vamos a darnos cuenta por qué muchas veces nos estacionamos. Y uno puede creer que la vida de fe es una vida, diríamos, mediocre. Y entonces uno empieza a buscar las causas de por qué no crece en la fe fuera de uno. Y lo busca en otras personas, en la iglesia, en el mundo, en que me faltan cosas, etc. Y quedamos postrados. Y el Señor quiere enseñarnos y que nos demos cuenta que el tema de seguir al Señor tiene que ir con un crecimiento en la humildad. Y el crecimiento en la humildad no es algo que nosotros podemos hacer nada para crecer en la humildad. Para crecer en la humildad, el Señor va a obrar en nosotros y nosotros tenemos que reconocer cómo obra el Señor. Y va a obrar a través de cosas que no nos gustan. Y que muchas veces nosotros pedimos insistentemente que el Señor nos quite. Y muchas veces por esa razón las personas
no crecemos en la fe. Es decir, para crecer en la fe se necesita la humildad, y para crecer en la humildad se necesita la humillación, y no nos guste eso. Se necesita que descubramos que somos polvo, que somos pequeños, que no somos nada. Cuando me empiezo a fijar hacia afuera, entonces empiezo a hacer mi tabla de posiciones y voy a encontrar a gente que yo creo que están peor que yo. Y con eso yo me voy a sentir que estoy mejor. O voy a buscar juntarme con grupitos de gente que se digan entre sí qué bien que estamos, qué buenos que estamos, qué cerca estamos del Señor. Eso le pasó a los fariseos, eso es peligroso. Entonces, con eso recién entendemos el capítulo 18 y con eso recién podemos entrar al capítulo 19 que hemos empezado a contemplar la semana pasada, y empieza con esa pregunta nuevamente de los fariseos acerca de si es lícito el divorcio o no. Y eso los ayuda para entender lo que es el sacramento, los sacramentos, Jesucristo como obra. Claro, uno dice hay un sacramento efectivamente que es el sacramento del matrimonio, pero el sacramento del matrimonio es figura de algo más profundo que es el sacramento que es Jesucristo. En la persona de Jesucristo se ha desposado la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y Él, que es manso y humilde, viene a rescatarnos. Y todo pecado, toda falta de amor a Jesucristo es adulterio, porque es seguir el camino de Satanás y alejarnos del Señor. Y cuando eso ocurre, lo que va a hacer el demonio va a hacer que crezca en la soberbia y no me voy a dar cuenta. Y entonces, con eso en mente, entendemos este pasaje que empieza el día de ayer con ese llamado joven rico que cree que está bien. Jesús le dice, ante la pregunta ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Maestro bueno, Jesús menciona los mandamientos de la segunda parte de la tabla de la ley, y le dice, los cumplo todos. En realidad no los cumple, él cree que los cumple, probablemente los cumplía externamente. Y entonces, para que se dé cuenta que no los cumple, el Señor le dice, te falta algo, deja todo y sígueme. Y ya no lo quiere seguir. Y eso también nos pasa a nosotros. Eso tiene relación con lo que comentábamos en otros días de la semana anterior sobre los apegos que nos impiden reconocer al Señor. Ahora los apóstoles también están escandalizados. ¿Quién podrá salvarse?, dice. Y entonces Jesús les dice, para Dios no hay nada imposible, que son las palabras que el arcángel le dice también a nuestra Madre Santísima, a quien celebramos hoy día en la memoria de Santa María Reina. Y entonces, si nosotros contemplamos a María, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que distingue a María del resto del pueblo de la primera alianza? Claro, su elección, pero su humildad. Es decir, María es pobre de espíritu. Su confianza solo está puesta en el Señor. Y la verdad es que nosotros no somos así. Nosotros tenemos nuestros planes, creemos que sabemos ya nuestros bienes pasajeros, nuestro control, y venimos como para que el Señor nos asegure eso. Y claro, venimos a buscar lo no a Él, sino buscar las cosas que Él nos puede dar. Y por eso es que el Señor se dirige a Jerusalén, al Calvario, a la cruz.
Y por eso es que nosotros tampoco queremos la cruz, porque no confiamos en el Señor y el Señor quiere que confiemos. La fiesta, la memoria de hoy día es continuación de la Asunción y nos muestra la victoria de María. Y esa es la victoria de María. No hay otro camino. Y entonces cuando nosotros no queremos entender, no queremos escuchar, como le pasó a los apóstoles, porque el Señor ya en este momento les ha hablado 2 veces de la cruz, y ellos no quieren entender. En ese momento se tapan los oídos, no físicamente, sino internamente. Y eso es propio de todos los seres humanos. Eso es lo que produce la herida del pecado, y nosotros tenemos que darnos cuenta. Para eso es que el Señor nos ama primero, que es otra manera de decir nos da su Espíritu. Pero claro, si nosotros recibimos ese amor y nuestro corazón está cerrado, no lo podemos recibir. Y eso ayuda a entender por qué en la iglesia se necesita para algunas personas muchas veces tratar cosas entre comillas llamativas, que los muevan, pero generalmente esas cosas no van a ser el Señor. El Señor está presente en el sagrario. El templo, los templos deberían de estar repletos de gente, pero no nos conmueve. Queremos algo más, entre comillas, llamativo, que debería de ayudarnos para que nos examinemos y nos demos cuenta que en realidad no queremos que el Señor reine, sino queremos que Él haga nuestra voluntad. Pero eso solo se puede adquirir si estamos abiertos al don de Dios. Pero muchas veces nuestro corazón endurecido para que descubra esa verdad tiene que ser quebrantado. Y de alguna forma María nos lo muestra también cuando al pie de la cruz, como había anunciado ya Simeón, tiene el corazón atravesado. Pidamos pues hoy a nuestra Madre que nos ayude para que cada uno de nosotros, la Iglesia peregrina, podamos tener la luz y encontrar en Jesucristo el camino, la verdad y la vida, y no estemos buscando en otros lugares, en otras criaturas, lo que solo el Señor nos puede dar, nadie más. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.